Capítulo 6. Cicatrices del pasado. Sekbaira continuó caminando. Todavía sujetando la manga del uniforme de Issei. Todavía molesta. O al menos fingiendo estarlo. Senpai. ¿Qué? ¿Ya sabe a dónde vamos? Sí. ¿En serio? Por supuesto. Era mentira. Completamente mentira. Porque llevaba 20 minutos caminando sin prestar la menor atención al camino. Su mente estaba ocupada intentando procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Las palabras de Akeno. La reunión con Rías. La entrevista de Sona. Y la enorme irritación que sentía cada vez que alguien intentaba convertir a Issei en una pieza de ajedrez. Por eso no notó que él jamás tomó la iniciativa. Simplemente la siguió. Todo el trayecto. Entonces ocurrió algo extraño. Muy extraño. Issei. Una voz los llamó desde una tienda cercana. Sekbaira giró la cabeza. Un anciano agitaba una mano desde una pequeña ferretería. ¿Cómo sigue el brazo? Todavía unido al cuerpo. Respondió Issei. Excelente noticia. También lo creo. El anciano soltó una carcajada. Continuaron caminando. Y apenas avanzaron unos metros, otra voz apareció. Issei-kun. Una mujer salió de una panadería. Gracias por ayudarme la semana pasada. No fue nada. Claro que fue algo. Sigo pensando que no. Llévate esto. Antes de que pudiera protestar, le entregó una bolsa con pan. No hace falta. Cállate y acepta. Sí, señora. Sekbaira observó la escena. Confundida. Muy confundida. Porque aquello se repitió. Una vez. 2. 3. 4. Personas distintas. Todas sonriendo. Todas saludándolo. Todas pareciendo genuinamente felices de verlo. Cuídate, Issei. Nos vemos mañana. Gracias por lo de mi bicicleta. No olvides descansar ese brazo. Buen trabajo, muchacho. Y así una y otra vez. Finalmente una mujer de edad avanzada salió de una verdulería. Llevaba una bolsa llena de productos. Y se la puso directamente en las manos. Tome. Señora, no. Tome. No puedo aceptar esto. Ya lo acepto. Eso no es como funciona. Sí funciona. No funciona. Funciona porque lo digo yo. Issei suspiró. Gracias. Buen chico. La mujer le dio una palmada en la espalda. Y volvió a entrar a la tienda. Silencio. Sekbaira siguió caminando unos segundos. Luego finalmente habló. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Todo eso. Ah. Issei miró la bolsa. La señora Tanaka. No me refiero a ella. ¿Entonces? Toda la gente. ¿Qué tiene? Sekbaira lo observó. Todos parecen conocerte. Llevo años viviendo por aquí. Eso no explica nada. Creo que sí. No. Definitivamente no. Porque aquello no parecía simple familiaridad. Parecía afecto. Respeto. Incluso cariño. Y eso la desconcertaba. Porque en la escuela muchos estudiantes tenían opiniones extrañas sobre Issei. Pero fuera de ella, parecía ocurrir exactamente lo contrario. Entonces llegaron. Finalmente. Sekbaira levantó la vista. Y se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Llegamos. Dijo Issei. Senpai. ¿Senpai? Ella no respondió. Porque estaba mirando la casa. Y su cerebro se negaba a procesar lo que veía. La vivienda estaba en pie. Técnicamente. Pero apenas. Parte del techo estaba hundida. Varias tejas habían desaparecido. Algunas ventanas estaban rotas. La pintura exterior estaba desgastada. Había grafitis en varias paredes. La cerca estaba inclinada. Y el jardín parecía haber perdido una guerra contra la maleza. El conjunto entero parecía una casa abandonada. No una vivienda habitada. Sekbaira parpadeó. Una vez. 2. 3. ¿Qué es esto? Preguntó finalmente. Mi casa. No. Sí. No. Sí. No. Senpai, vivimos en una realidad donde solo una de esas respuestas puede ser correcta. Ella ignoró el comentario. Seguía observando la estructura. Esto debería estar condenado por las autoridades. Probablemente. Probablemente. Nunca pregunté. Nunca preguntaste. Parecía una mala idea. Sekbaira sintió algo extraño en el pecho. Algo parecido al enojo. Pero mucho peor. Porque ahora entendía una cosa. Sona había visto documentos.
Rías había visto informes. Ella había escuchado historias. Pero ninguna de esas cosas mostraba la realidad. Esto sí. ¿Vives aquí? Preguntó otra vez. Sí. ¿Solo? Sí. ¿Desde cuándo? Hace bastante. Puede que sea pequeña, pero es mía. La respuesta fue demasiado casual. Demasiado normal. Como si estuviera describiendo el color de una pared. Y eso fue precisamente lo que más la afectó. Porque para Issei, aquello era normal. El muchacho abrió la puerta principal. La cual emitió un sonido poco prometedor. Bienvenida. Dijo con naturalidad. Y entonces entró. Sekbaira lo siguió. Todavía aturdida. Todavía intentando convencerse de que quizás el interior sería mejor. Que quizás el exterior era engañoso. Que quizás, la esperanza murió apenas cruzó la puerta. Porque el interior estaba apenas un poco mejor que el exterior. Y eso no era un cumplido. El mobiliario era viejo. Varias zonas mostraban daños por humedad. Algunas reparaciones improvisadas eran visibles a simple vista. Había cubetas colocadas estratégicamente para recoger agua cuando llovía. Y ciertas partes del techo parecían haber sido arregladas por alguien que aprendió construcción leyendo instrucciones al azar. El silencio se volvió absoluto. Sekbaira observó todo. Cada detalle. Cada grieta. Cada señal de deterioro. Y lentamente comprendió algo. Algo que la golpeó mucho más fuerte que cualquier discusión sobre demonios o inmortalidad. Toda la escuela pensaba que Youdou Issei era alguien ordinario. Pero nadie parecía darse cuenta de una cosa. Un chico que vivía solo. En una casa que se caía a pedazos. Con un brazo roto. Sin padres. Sin apoyo real. Y aún así era capaz de sonreír. De ayudar desconocidos. Y de ser querido por todo un vecindario, no tenía nada de ordinario. Nada en absoluto. Y mientras observaba aquella casa en ruinas, Sekbaira sintió como el nudo en su garganta regresaba. Más fuerte que antes. Porque por primera vez entendía que Issei nunca había exagerado sus problemas. Nunca había pedido ayuda. Nunca se había quejado. Simplemente había seguido adelante. Como si todo aquello fuera normal. Y eso, por alguna razón, le rompía el corazón más de lo que estaba dispuesta a admitir. La cocina de la casa Youdou era pequeña. Antigua. Y claramente había sido reparada más veces de las que cualquier inspector aprobaría. Aún así, funcionaba. Y para Issei eso parecía ser suficiente. ¿Hay algo que no esté roto aquí? Preguntó Sekbaira mientras observaba una grieta en una pared. La tetera. Respondió Issei. No era una pregunta literal. Ah. Entonces la respuesta es no. Sekbaira cerró los ojos. Intentando reunir paciencia. Aquello era imposible. Mientras ella observaba el interior de la vivienda, Issei actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Abrió el refrigerador. Sacó verduras. Arroz. Algunos ingredientes sencillos. Y comenzó a preparar la cena. Con una sola mano. Porque la otra seguía inmovilizada. Deberías descansar. Dijo Sekbaira. Tengo hambre. Eso no es el punto. Es un punto bastante importante. Tu brazo está fracturando. Sí. Y sigues cocinando. También sigo respirando. Eso tampoco ayuda. Es una herida superficial, todo tiene solución excepto la muerte. Sekbaira lo observó unos segundos. Y cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba comprenderlo. Toda su vida había crecido entre nobles. Demonios. Magos. Políticos. Personas que hablaban constantemente sobre grandeza. Poder. Linaje. Importancia. Y sin embargo, ninguna de ellas parecía poseer la clase de respeto que Issei recibía de forma natural. No por miedo. No por prestigio. No por riqueza. La gente simplemente, lo quería. El anciano de la ferretería. La panadera. La verdulera. Los vecinos. Todos. Y ahora, viendo aquella casa, Sekbaira entendía algo aún más desconcertante. Aquellas personas sabían exactamente cómo vivía. Sabían que estaba solo. Sabían que tenía problemas. Y aún así, no lo miraban con lástima. Lo apreciaban. Lo respetaban. Los humanos como él deberían seguir siendo humanos. La idea volvió a aparecer. Más fuerte que nunca. Porque todo aquello parecía confirmar lo que había estado sintiendo. Issei no necesitaba convertirse en otra cosa. No necesitaba alas. No necesitaba magia. No necesitaba inmortalidad. Había algo valioso en él precisamente porque era humano.
Porque cada decisión que tomaba tenía peso. Porque cada acto de bondad costaba algo. Porque cada sacrificio era real. Mientras tanto, Issei estaba demasiado concentrado cortando verduras. Y demasiado distraído intentando hacerlo con una sola mano. Por lo que no notó el leve brillo violeta que apareció detrás de él. Ni los pequeños círculos mágicos que se formaron bajo los dedos de Seikbaira. Ella lo observó. Su brazo. La férula. La inflamación. El daño interno. Y silenciosamente, extendió una mano. Una corriente casi imperceptible de poder mágico atravesó la habitación. Delicada. Controlada. Invisible para cualquier humano. Los fragmentos microscópicos del hueso comenzaron a alinearse. Las fracturas desaparecieron lentamente. Las grietas internas se cerraron. La estructura ósea recuperó su forma original. Perfecta. Como si jamás hubiera sufrido daño. Seikbaira detuvo el hechizo inmediatamente después. No más. Solo el hueso. Los músculos. Los tendones. Los hematomas. Todo eso sanaría por sí mismo. De forma natural. Como debía hacerlo. ¿Qué haces? Preguntó Issei de repente. Seikbaira se sobresaltó. Por una fracción de segundo pensó que la había descubierto. ¿Qué? Estás muy callada. Ella permaneció inmóvil. Estoy pensando. Eso es peligroso. ¿Perdón? La última vez que te vi pensar tanto parecía que ibas a declarar la guerra a alguien. Tal vez la declare. Avísame para preparar palomitas. Seikbaira sintió como una vena aparecía en su frente. Y por alguna razón, eso la tranquilizó. Issei continuó cocinando. Completamente inconsciente de que su brazo acababa de recuperarse mucho más rápido de lo que cualquier médico consideraría posible. Y Seikbaira continuó observándolo. En silencio. Porque ahora entendía algo que ni Rias ni Sona parecían comprender todavía. No estaba protegiendo a Issei porque fuera especial. No estaba protegiéndolo porque fuera poderoso. Ni siquiera porque fuera importante. Lo estaba protegiendo porque el mundo ya tenía suficientes demonios. Suficientes inmortales. Suficientes seres que existían durante siglos. Pero personas como Youdou Issei, personas capaces de vivir una vida difícil sin perder la capacidad de sonreír, ayudar a otros y seguir adelante, eran mucho más raras. Y quizás por eso, mucho más valiosas. Aunque todavía fuera incapaz de admitirlo en voz alta. Mientras Issei continuaba en la cocina, peleando una batalla desigual contra los vegetales y su brazo lesionado, Seikbaira comenzó a recorrer la casa. Al principio por simple curiosidad. Después, por una necesidad difícil de explicar. Porque cada habitación parecía contar una historia distinta de Youdou Issei. Una historia que él jamás mencionaba. La sala principal estaba deteriorada. Pero organizada. No había basura acumulada. Ni abandono. Solo desgaste. Mucho desgaste. Como si alguien estuviera sosteniendo una estructura demasiado grande para una sola persona. Entonces llegó a una estantería. Y se detuvo. ¿Qué? Esperaba encontrar mangas. Videojuegos. Revistas. Cosas normales para un estudiante. En cambio encontró libros. Muchos libros. Demasiados. Tomó uno. Filosofía griega. Otro. Historia de la República Romana. Otro más. Ingeniería antigua. Arquitectura clásica. Mitología comparada. Culturas mesoamericanas. Civilizaciones precolombinas. Imperios chinos. Historia militar. Antropología. Religiones antiguas. Y mucho más. Seikbaira parpadeó. Varias veces. ¿Lee todo esto? Murmuró. Abrió algunos ejemplares. Había notas. Marcas. Páginas dobladas. Comentarios escritos a mano. Estaban usados. De verdad usados. No eran decoración. Uno de los libros llamó particularmente su atención. Trataba sobre las construcciones mexicas y otras culturas de Mesoamérica. Había anotaciones en los márgenes. Comparaciones entre sistemas arquitectónicos romanos y aztecas. Preguntas. Observaciones. Reflexiones. Extraño, susurró. Porque aquello no encajaba con la imagen que muchos estudiantes tenían de Issei. Ni remotamente. Continuó explorando. Y entonces llegó a una habitación más pequeña. Probablemente un estudio improvisado. Allí encontró más mapas. Más libros. Más cuadernos. Y algo diferente. Algo que inmediatamente llamó su atención. Un reloj de arena. Antiguo. Muy antiguo.
O al menos aparentaba serlo. Estaba colocado sobre una mesa de madera. Solo. Como si fuera importante. Sekbaira se acercó lentamente. Había inscripciones grabadas en la estructura. Caracteres chinos. Antiguos. Elegantes. Gastados por el tiempo. Frunció ligeramente el ceño. Y comenzó a leer. El tiempo no espera a nadie. Silencio. Continuó. No te hará compañía. Sus ojos se movieron al último fragmento. Por eso camina antes de que te abandone. La heredera Agares permaneció inmóvil. Observando el objeto. Durante varios segundos. Quizá más. Porque había algo extraño en aquellas palabras. Algo melancólico. Algo demasiado personal. Entonces notó otro detalle. La arena. No era dorada. Ni blanca. Ni gris. Era verde. Un verde profundo. Extraño. Casi luminoso. Sekbaira se inclinó. Observándola con atención. Y de inmediato sintió algo. Una sensación leve. Muy leve. Como un eco distante. Como una vibración enterrada bajo capas de silencio. ¿Qué es esto? Murmuró. Porque aquello no parecía una decoración común. Ni un simple reloj de arena. Había magia. O al menos algo parecido. Pero era tan antigua. Tan extrañamente diferente. Que no lograba identificarla. La arena seguía cayendo lentamente. Grano por grano. Sin detenerse. Sin acelerarse. Sin importar quién la observara. Por un momento, Sekbaira recordó algo que Issei había dicho. La mortalidad no es una falla. Aquellas palabras volvieron a su mente. Y por alguna razón, al mirar aquel reloj de arena verde, adquirieron un significado diferente. Más profundo. Más triste. Porque mientras muchos demonios temían el paso del tiempo, Issei parecía fascinado por él. Lo estudiaba. Lo leía. Lo contemplaba. Como si hubiera aceptado algo que otros intentaban evitar. Desde la cocina llegó la voz de Issei. Senpai. Sekbaira parpadeó. Rompiendo el momento. ¿Qué? ¿Le gustan las zanahorias? ¿Eso es una pregunta seria? Estoy cocinando. Entonces sí es seria. Exacto. Ella volvió a mirar el reloj una última vez. La arena verde seguía descendiendo. Imparable. Silenciosa. Como los segundos. Como los años. Como la vida misma. Y por primera vez desde que había entrado en aquella casa, Sekbaira sintió una inquietud distinta. No relacionada con demonios. Ni con reencarnaciones. Ni con política. Sino con una pregunta mucho más simple. ¿Qué clase de persona guarda un reloj que le recuerda todos los días que el tiempo jamás se detendrá por él? Y por alguna razón, la respuesta le parecía importante. La cocina terminó llenándose de un aroma cálido. Reconfortante. El tipo de aroma que transformaba una casa fría en algo parecido a un hogar. Aunque fuera por unas horas. Sekbaira se sentó frente a la mesa. Todavía pensando en el extraño reloj de arena. Todavía pensando en los libros. Todavía intentando entender a Youdou Issei. Y entonces una enorme taza de ramen apareció frente a ella. Aquí. Dijo Issei. Sekbaira bajó la mirada. El plato no parecía un ramen común. Había fideos tradicionales japoneses. Pero también ingredientes que reconoció de la cocina china. Verduras salteadas. Especias suaves. Caldo aromático. Carne preparada de una forma diferente a la habitual. Incluso la presentación era extrañamente cuidada. ¿Qué es esto? Preguntó. Mi cena. Eso ya lo veo. Entonces la pregunta fue respondida exitosamente. Youdou. Sí. ¿Qué es esto? Esta vez él sonrió. Una mezcla. ¿Mezcla? Un poco de ramen. Un poco de cocina china. Un poco de recetas que aprendí por accidente. Y un poco de improvisación. Eso último me preocupa. A mí también. Sekbaira tomó los palillos. Observó el plato unos segundos. Y finalmente probó un poco del caldo. Silencio. Luego otro sorbo. Y otro. Issei sonrió. Le gustó. No dije eso. Lo sé. Pero le gustó. Sekbaira lo ignoró. Lo cual era una confirmación suficiente. Porque la verdad era evidente. Estaba delicioso. Mucho más de lo que esperaba. El sabor era complejo. Pero equilibrado. Reconfortante. Profundo. Cada ingrediente parecía complementar al resto. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Preguntó después de unos minutos. Necesidad. Eso no responde nada.
La necesidad es una gran maestra. Eso tampoco responde nada. Internet. Eso sí responde algo. Continuaron comiendo. Por primera vez desde que llegaron. Sin discutir. Sin pelear. Sin debates filosóficos. Solo cenando. Entonces Sekbaira recordó algo. No encontré símbolos religiosos. No tengo. Respondió Issei. Lo imaginé. Nunca me interesaron demasiado. ¿No crees en nada? Preguntó ella. La respuesta tardó unos segundos. Sí creo en algo. Sekbaira levantó la vista. Sorprendida. Porque era la primera vez que escuchaba algo parecido. ¿En qué? Issei sostuvo los palillos unos instantes. Pensando. Luego señaló el ramen. En esto. Silencio. ¿Perdón? La comida. Sekbaira parpadeó. ¿La comida? Sí. Eso es ridículo. Probablemente. Definitivamente. Aún así lo creo. Issei tomó un poco de caldo. Y sonrió. Una sonrisa tranquila. Muy diferente a las burlonas que solía mostrar. No tengo religión. No tengo dioses. No tengo templos. Pero sí creo que la comida es sagrada. La expresión de Sekbaira se volvió extraña. Porque él estaba completamente serio. ¿Sagrada? Sí. ¿Por qué? La respuesta llegó inmediatamente. Como si hubiera pensado en ello muchas veces. Porque alimenta. Porque reúne personas. Porque guarda recuerdos. Porque expresa cariño. Porque alguien dedicó tiempo para prepararla. Porque puede convertir un día horrible en uno soportable. El silencio regresó. Y porque cuando compartes una comida con alguien, durante un momento dejan de estar solos. La mesa quedó inmóvil. Sekbaira sintió algo extraño en el pecho. Otra vez. Esa sensación incómoda. Dolorosa. Caliente. Porque de repente entendió por qué aquella casa vacía tenía una cocina tan cuidada. Por qué Issei cocinaba incluso con el brazo roto. ¿Por qué había puesto tanto esfuerzo en algo tan simple? No estaba preparando comida. Estaba creando compañía. Por eso creo que hay que disfrutarla. Continuó Issei. Con alegría. Con gratitud. Sin prisas. Porque nunca sabes cuántas veces más podrás compartir una mesa con alguien. Sekbaira bajó la mirada hacia su plato. Y por alguna razón, las palabras del reloj de arena volvieron a aparecer. El tiempo no espera a nadie. Probó otro bocado. Y luego otro. Y otro más. Estaba delicioso. Ridículamente delicioso. Mucho más de lo que un estudiante de preparatoria debería ser capaz de cocinar. Entonces. Dijo Issei. ¿Qué opina? Sekbaira permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió. Es aceptable. Ah. Eso significa que le encantó. Cállate. Entendido. Pero esta vez, cuando Issei sonrió, Sekbaira no discutió. Porque la verdad era evidente. La cena era excelente. La conversación había sido agradable. Y por primera vez en mucho tiempo, sentada en una casa rota que apenas se mantenía en pie, experimentó algo inesperado. Paz. Una paz sencilla. Humana. Mortal. Y comprendió algo que la perturbó profundamente. Si aquello era lo que significaba ser humano, entonces quizás había estado subestimando ese mundo durante demasiado tiempo. La noche había terminado de asentarse sobre Kuo. Las luces de las calles iluminaban las aceras con un brillo suave mientras Youdoise y Sekbaira caminaban uno al lado del otro. Sin prisa. Sin un destino complicado. Simplemente avanzando. Normalmente Sekbaira habría insistido en regresar sola. No necesitaba escoltas. Ni protección. Ni compañía. Era perfectamente capaz de cuidarse a sí misma. Sin embargo, cuando Issei terminó de lavar los platos y anunció que la acompañaría hasta su casa, ella no protestó. Ni una sola vez. Y aquello ya era extraño. No tenía que acompañarme. Dijo finalmente. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque es de noche. Eso no responde la pregunta. Sí la responde. No. Entonces, ¿por qué quiero? Sekbaira permaneció callada. Porque aquella respuesta tampoco parecía falsa. Siguieron caminando. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Algo que la sorprendía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Porque normalmente el silencio la obligaba a pensar. Y pensar solía ser molesto. Pero con Issei, era diferente. Más ligero. Más sencillo. Poco a poco comenzó a darse cuenta de algo.
Algo que había estado observando toda la tarde. Las conversaciones con los vecinos. La cena. Los libros. La casa. El reloj de arena. Aquellos momentos simples, eran importantes para él. Realmente importantes. No porque fueran grandiosos. Sino precisamente porque no lo eran. Y por primera vez, Sekbaira decidió dejar de esconderse detrás de su habitual agresividad. Aunque fuera un poco. La comida estuvo buena. Dijo de repente. Issei parpadeó. ¿Eh? La comida. Sí. Estuvo buena. Silencio. Gracias. No te acostumbres. Demasiado tarde. Idiota. Pero la palabra carecía de veneno. Y ambos lo sabían. También me gustaron los libros. Añadió después de unos segundos. ¿Leíste mis libros? Estaban ahí. Eso no responde la acusación. Sí la responde. Touché. Por alguna razón, la conversación continuó. Naturalmente. Sin discusiones. Sin máscaras. Sin la necesidad constante de demostrar algo. Y eso era nuevo para ella. Finalmente llegaron a una enorme propiedad. Altos muros. Jardines impecables. Arquitectura elegante. Una residencia que parecía sacada de una revista. Issei levantó la vista. Vaya. ¿Qué? Es enorme. Supongo. Supongo, dice. Sekbaira observó la mansión. Luego a Issei. Y habló antes de que él sacara conclusiones equivocadas. No es mía. No. No. Ah. Pertenece a Rías. Issei inclinó ligeramente la cabeza. ¿La presidenta del club de ocultismo? Sí. Tiene una casa bastante impresionante. Es una mansión. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? El cabello. Sekbaira parpadeó. ¿El cabello? Con una mansión así estaría decepcionado si no tuviera un cabello espectacular. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. No. Sí. Sekbaira se molestó por un momento, sin embargo, por primera vez en toda la caminata, Sekbaira soltó una pequeña risa. Una real. Breve. Suave. Y desapareció tan rápido que incluso ella dudó haberla hecho. Pero Issei la escuchó. Y no comentó nada. Lo cual agradeció más de lo que esperaba. Solo me quedo aquí temporalmente. Explicó ella. Ya veo. No es mi hogar. Entendido. La respuesta llegó tan rápido que la tomó por sorpresa. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería decir? Nada. Entonces estamos de acuerdo. Sekbaira observó la mansión nuevamente. Y luego recordó la casa de Issei. El techo roto. Las paredes desgastadas. La cocina cálida. La mesa donde habían cenado. Por alguna razón, la comparación le resultó desagradable. No porque una fuera mejor que la otra. Sino porque una se sentía viva. Y la otra, solo grande. El viento nocturno cruzó la entrada. Y durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Issei se dio la vuelta. Bueno. ¿Qué? Llegamos. Sí. Así que volveré a casa. Sekbaira sintió una extraña resistencia. Una pequeña molestia. Como si la conversación hubiera terminado demasiado rápido. Tu brazo. Dijo de repente. ¿Qué pasa con él? Descansa. Intentaré. Lo digo en serio. Lo sé. Otro silencio. Más corto esta vez. Gracias por la cena. Dijo ella finalmente. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Y por primera vez en toda la noche, pareció genuinamente avergonzada. Issei sonrió. Una sonrisa sencilla. Sin burlas. Sin ironía. Gracias por venir. Y aquello, por alguna razón, fue mucho más difícil de responder. Porque mientras lo observaba alejarse por el camino iluminado, Sekbaira comprendió algo. Aquella tarde. La cena. La caminata. La conversación. Todo había sido insignificante para la mayoría de las personas. Pero para Issei, aquellas pequeñas cosas eran tesoros. Momentos irrepetibles. Fragmentos de tiempo compartido. Y mientras veía su figura desaparecer en la distancia, recordó nuevamente el reloj de arena verde. El tiempo no espera a nadie. Por primera vez, esa frase dejó de parecer una advertencia. Y comenzó a parecer un consejo. Porque quizás, los momentos más importantes no eran los eternos. Sino precisamente aquellos que terminaban demasiado rápido.